like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the runway-approved vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or really admired vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Wow! A Lego set is a gift that always clicks. And clicks. Watch out! And clicks. For kids who love adventure, choose a Lego set. A gift that always clicks. ¿Por qué no se encontró el cuerpo de Moisés? La época de Moisés estuvo marcada por el Éxodo, y el Éxodo es el relato de la mayor huida de la historia. Más de 2 millones de esclavos huyeron de uno de los países más protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluyendo algunos de los más conocidos de la Biblia. En aquella época, los israelitas eran liderados por un hombre llamado Moisés. Él presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con varios milagros ocurriendo uno tras otro, mientras Dios intervenía en favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen magia, como cuando la vara de Moisés se transforma en una serpiente, pero la mayoría son manipulaciones naturales obvias, mientras Dios demuestra su poder sobre todo lo que creó para el bien de su pueblo. Moisés era un hombre que escapó de la muerte. En la época de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños del sexo masculino fueran lanzados al río. La mayoría de las personas conoce esta historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para reducir con éxito los números de los israelitas. Fue así como el bebé Moisés debería haber muerto, pero, como José, Moisés fue criado en la corte y recibió la mejor educación en la Universidad Egipcia gracias a la providencia de Dios. Para los judíos, Moisés fue el segundo hombre más importante del Antiguo Testamento, después de Abraham. Su tiempo como príncipe egipcio llegó a un fin repentino. Sin embargo, cuando perdió la paciencia con uno de los capataces egipcios y lo mató, después de lo cual tuvo que huir para salvar su vida. Las estadísticas de la vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto, a los 40 años de edad, antes de volver a vivir entre los israelitas por otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente en acción. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente también es fascinante, no por la zarza ardiente en sí, sino por las justificaciones de Moisés. Porque estaba en suelo sagrado, Dios ordenó que Moisés se quitara sus zapatos primero. Luego, le dijo a Moisés que él sería el líder para guiar a los israelitas fuera de Egipto. Moisés presentó 5 razones por las cuales no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, dijo que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería impotente para convencer a las personas de que Dios se había encontrado con él y le había dicho que los liderara. Dios dijo que su poder estaría con Moisés y que él realizaría milagros. Entonces Moisés dijo que era incompetente para hablar, teniendo un tartamudeo que le impedía unir palabras. Así, Dios proporcionó su hermano Aarón para ser su portavoz. Dios no eligió revelar mucho para nosotros sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a la muerte y al entierro de Moisés, y cada una de esas referencias contribuye a un sentido de misterio alrededor de la vida y muerte del gran profeta. Se determinó que tenía 120 años de edad en el momento de su muerte. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7. Moisés tenía 120 años cuando murió. Aún así sus ojos no estaban débiles, ni su fuerza se había ido. A pesar de su edad, Moisés todavía estaba en su apogeo cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo con la espalda apoyada en la roca en la cima del monte Nebo, mirando a través del Jordán hacia la tierra que había sido prometida, pero en la que nunca pondría los pies.
Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Lideró a los israelitas hasta el borde de Canaán y tuvo un vislumbre de la tierra, pero no se le permitió entrar. Dios mostró a Moisés un vislumbre de la tierra por la que había huido de Egipto, cerca del final de su vida. Moisés subió el monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. Números capítulo 27, versículos 12 a 13. El Señor dijo a Moisés: «Suba a este monte de Abarim y vea la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la haya visto, también será reunido a su pueblo, así como su hermano Aarón fue». Dios explica por qué Moisés no fue autorizado a entrar en la tierra prometida en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 50 y 1 a 52. Esto es porque rompiste la fe conmigo en presencia de los israelitas en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Zin, y porque no mantuviste mi santidad entre los israelitas. Por lo tanto, verás la tierra solo desde lejos. No entrarás en la tierra que estoy dando al pueblo de Israel. Dios fue fiel a su promesa. Mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Números capítulo 20 registra el incidente en las aguas de Meribá Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Zin cerca del final de su jornada de 40 años. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón porque no había agua. Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión y se arrodillaron ante Dios. Dios instruyó a Moisés y Aarón a reunir al pueblo y hablar con la roca. El agua brotaría. Moisés reunió a los hombres y tomó la vara. Entonces, aparentemente con ira, Moisés les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿debemos traerles agua de esta roca?». Entonces Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara. Números, capítulo 20, versículos 1 a 13. Y el pueblo de Israel, toda la congregación. The weekend hits and it's one thing, my French toast. So I open Shipped for same-day delivery, add the goods to my cart, eggs, cinnamon, oh, the bread. So I need a shopper who can pick the best, won't get squished in the bag kind of bread. With Shipped, it's not just delivery. It's shopped same day in the same way you would. Use code SAVINGS to become a Shipped member for half off only $49 at shipt.com/offer. Terms apply. Llegó al desierto de Zin en el primer mes, y el pueblo se quedó en Cades, donde Miriam murió y fue enterrada. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y Aarón, y el pueblo discutió con Moisés diciendo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron ante el Señor. ¿Por qué trajiste la asamblea del Señor a este desierto para morir aquí, tanto nosotros como nuestro ganado? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar maléfico? No es un lugar para granos, o higos, o viñedos, o granadas, y no hay agua para beber». Entonces Moisés y Aarón fueron desde la presencia de la asamblea a la entrada de la tienda de reunión, y cayeron con el rostro en tierra. Y la gloria del Señor apareció a ellos. Y el Señor habló a Moisés diciendo: «Tome la vara y reúna a la congregación, usted y Aarón su hermano, y diga a la roca delante de sus ojos que ceda su agua. Así traerá agua de la roca para ellos, y dará de beber a la congregación y a su ganado». Y Moisés tomó la vara de delante del Señor, conforme él le había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y él les dijo: «Escuchen ahora, rebeldes, ¿será que debemos traer agua para ustedes de esta roca?». Y Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y agua brotó abundantemente. La congregación bebió, y también su ganado. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Porque no creyeron en mí para santificarme a los ojos del pueblo de Israel, ustedes no llevarán esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde el pueblo de Israel discutió con el Señor. Y por medio de ellas, Él se mostró santo. El agua vino de la roca como Dios había prometido, pero Dios inmediatamente dijo a Moisés y a Aarón que porque no tenían suficiente confianza para honrarlo como santo,
Ellos no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. La sanción puede parecer severa para nosotros, pero al examinar de cerca las acciones de Moisés, notamos varios errores. Claramente, Moisés desobedeció una orden directa de Dios. Dios había dicho a Moisés para hablar con la roca. En lugar de eso, Moisés golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios trajo agua de una roca, le dijo a Moisés que la golpeara con una vara. Sin embargo, las instrucciones de Dios eran diferentes en este caso. Dios quería que Moisés tuviera fe en él, especialmente después de haber estado tan cerca durante tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar fuerza. Todo lo que necesitaba hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Además, Moisés asumió el crédito por traer el agua. Preguntó al pueblo reunido en la roca. Moisés parecía estar asumiendo el crédito por el milagro él mismo y a Aarón, en lugar de atribuirlo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejar esto pasar sin castigo y esperar que los israelitas entendieran su santidad. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y aquella roca era Cristo. La roca que da agua es usada como un símbolo de Cristo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. La roca fue golpeada en Éxodo, capítulo 17, versículo 6, así como Cristo fue crucificado una vez. Hebreos, capítulo 7, versículo 27. Hebreos, capítulo 7, versículo 27. A diferencia de otros sumos sacerdotes, él no necesita ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Él sacrificó por sus pecados una vez por todas cuando se ofreció. Hablar con la roca en Números, capítulo 20, podría haber sido destinado como una imagen de la oración. Jesús fue golpeado una vez y él continúa proveyendo agua viva para aquellos que oran con fe a él. Cuando Moisés, con ira, golpeó la roca, destruyó la tipología bíblica y de cierta manera crucificó a Cristo nuevamente. Cuando el Señor instruyó a Moisés a golpear la roca en Éxodo, capítulo 17, él pretendía establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular golpeada. Por ejemplo, muerto por nuestra causa, y Él traerá corrientes de agua viva. Por ejemplo, salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió una vez por todas, y no es necesario más ningún sacrificio por los pecados. Por lo tanto, el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez en la escena de Éxodo, capítulo 17, así representando a Jesús sacrificado una vez para traer la salvación. El Señor más tarde instruyó a Moisés en Números, capítulo 20, a solo hablar con la roca para preservar la imagen creada en Éxodo, capítulo 17. Cuando Moisés eligió golpear la roca nuevamente, deshizo la imagen pintada en Éxodo, capítulo 17. Si Dios no corrigiera el error de Moisés, habría sido confundido con la imagen distorsionada, concluyendo que Jesús, la roca, necesitaba ser sacrificado, golpeado repetidamente para nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurar que entendiéramos correctamente la imagen de la roca, impidiéndole entrar en la tierra prometida. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para apoyar un entendimiento correcto de la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demostró que no podríamos entrar en la salvación, es decir, la tierra prometida, por medio de las obras de la ley, es decir, Moisés, sino solo por el trabajo de Jesús. Por ejemplo, por Josué, cuyo nombre es Yeshua o Jesús. El castigo de Moisés por desobediencia, orgullo y la mala representación del sacrificio de Cristo fue severo. Fue impedido de entrar en la tierra prometida. Números, capítulo 20, versículo 12. A pesar de eso, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. En lugar de eso, continúa liderando al pueblo fielmente y honrando a Dios.
Deuteronomio, capítulo 34, versículos 1 a 6. Moisés, un hombre elegido por Dios, lideró a los israelitas desde Egipto hasta la frontera de la tierra prometida. Sin embargo, incluso siendo un líder tan poderoso, un solo acto de desobediencia le costó la entrada en Canaán. Está escrito en Números, capítulo 20, versículo 12. Porque no creísteis en mí, para santificarme a los ojos del pueblo de Israel, no llevaréis esta asamblea a la tierra que les he dado. Este texto es duro, pero extremadamente claro. Amados, Moisés no pecó por ignorancia, pecó contra un mandato directo de Dios. Dios había ordenado que hablara a la roca, pero en un momento de impulso, y tal vez de frustración con el pueblo que constantemente se quejaba, la golpeó no una, sino 2 veces. Esto puede parecer un detalle pequeño para nosotros, pero para Dios fue una cuestión de honor a su palabra y posición. Moisés, al actuar así, falló en santificar a Dios ante el pueblo, atribuyendo, aunque indirectamente, el milagro a sí mismo y a Aarón. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que la desobediencia tiene consecuencias serias, independientemente de quiénes somos. Dios no hace acepción de personas. La obediencia es mejor que el sacrificio, como dice el profeta Samuel en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Moisés era el amigo de Dios. Hablaba con Dios cara a cara, como alguien habla con su amigo, según Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Pero aún así fue castigado. En segundo lugar, el orgullo. El orgullo, ese viejo enemigo del alma humana, nos hace pensar que podemos tomar decisiones sin considerar a Dios o sus mandamientos. Moisés tal vez pensó que, después de tantos años de servicio fiel, él podría tomar una pequeña libertad con el mandato de Dios. Pero, como está escrito en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, la soberbia precede a la ruina, y la altivez del espíritu precede a la caída. Y Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, hasta la cima de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y toda la tierra de Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar más distante, y el sur, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmas hasta Zoar. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: Yo la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus ojos, pero tú no pasarás para allá. Así Moisés, el siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, según la palabra del Señor, y fue enterrado en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie conoce su sepultura hasta hoy. A pesar de ser castigado por su falta de obediencia, Moisés murió en fe y honor. Moisés fue honrado como el único hombre enterrado por el Señor. Moisés, el hombre que conversaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo, Éxodo 33:11, encontró un fin que muchos pueden considerar trágico, pero que está cargado de significado espiritual profundo. Moisés murió en la tierra de Moab, no por causa de una enfermedad común o de vejez, sino como resultado directo de su desobediencia a un mandato explícito de Dios. En Números 20, Dios instruyó a Moisés a hablar a la roca para que de ella brotase agua para el pueblo, pero en un momento de ira y tal vez de exasperación con el pueblo, Moisés la golpeó con su vara. Por ese acto Dios dijo: Porque no creísteis en mí, para santificarme ante los hijos de Israel, por eso no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. Este episodio nos muestra una verdad crucial. Dios es santo y desea que su santidad sea manifestada y respetada por su pueblo. El pecado de Moisés no fue simplemente un error físico, fue un fracaso en honrar la santidad. Push it. Bend it. Flex it. Introducing the latest rule-bending innovation from Brooks Running, the new Glycerin Flex. Feel the freedom of a strategically segmented midsole that works as an extension of your body, putting you in control of the run like never before. Want to feel the best parts of your run? Flex the rules in the new Glycerin Flex. Let's run there. Shop now at brooksrunning.com.
John Stamos here in partnership with Cologuard, and I've got to say, so you're 45 or older and at average risk. So what? That doesn't mean your life comes to a halt. No way. You can still do all the fun things you've been doing, but it's time to take your health a little more seriously. Colon cancer screening needs to be on your docket, and it's as simple as the Cologuard test. Don't worry. You got this. De Dios ante el pueblo que lideraba. Esto nos recuerda que, independientemente de nuestra posición o de cuánto hayamos caminado con Dios, nuestras acciones tienen consecuencias, y la desobediencia trae disciplina del Señor. La muerte de Moisés fuera de la tierra prometida también nos enseña sobre la justicia de Dios. Él es amoroso y misericordioso, sí, pero también justo y verdadero. Deuteronomio 32.4 declara: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son juicio. Dios es verdad y sin iniquidad, justo y recto es. Dios no hace acepción de personas. Los líderes son responsables no solo por sus virtudes, sino también por sus errores. Contudo, incluso ante esa dura consecuencia, Moisés sigue siendo un ejemplo de fe. Aceptó la disciplina del Señor sin reclamar, continuando liderando y sirviendo al pueblo hasta el final de su vida. Esto refleja el carácter de alguien verdaderamente grande en el reino de Dios, alguien que, incluso corregido, sigue honrando a Dios y cumpliendo su misión. Además, la manera en que Moisés fue enterrado, directamente por Dios en un lugar desconocido, nos muestra que, a pesar de su falla, Moisés fue profundamente honrado por Dios. No hay mayor honor que ser cuidado por el propio Dios en la muerte. Esto nos asegura que, incluso cuando fallamos, la misericordia de Dios permanece, y Él cuida de sus siervos fieles. No obstante, un evento dramático ocurrió más tarde en la palabra de Dios en este lugar, pero llegaremos a eso más tarde en el vídeo. El período de luto de 30 días excedió el período normal de luto de 7 días. La mayoría de nosotros no gusta de decir adiós a aquellos que nos son queridos. La separación es difícil. Sea en una escuela o en un cementerio, creemos que es apropiado llorar como hijos de Dios, pero no hay necesidad de desespero, pues sabemos que tenemos dolor aquí y los fallecidos no tienen dolor allá. Estamos luchando aquí, pero los fallecidos no están. El luto que se extendió por 30 días, fíjense, no fue solo un tiempo para llorar lo que se perdió, sino también un momento para reflexionar sobre lo que permanece. La nostalgia aprieta, y la vida, esa señora de pasos largos e inciertos, no espera a nadie. Lloramos, sí, pero como quien conoce la esperanza que no se ve, pero que se cree con todo el corazón. Como bien sabemos, lloramos de noche, pero la alegría viene por la mañana, como tan sabiamente cantó el salmista en los Salmos. La separación, esa dura realidad que todos enfrentamos, es como una carretera que todos tenemos que recorrer, queramos o no, y oh, cómo es dura esa carretera, pero no estamos solos en ella. Aún en el dolor, somos una familia, hijos del mismo Padre, caminando lado a lado, apoyándonos unos a otros, porque, después de todo, la vida es ese ir y venir constante, un soplo que se va tan rápido como llega. Pero vean bien, aquí entre nosotros, esa tristeza no es un pozo sin fondo. Ella tiene sus límites, trazados por la mano de quien todo creó. Pues como está escrito, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada podrá separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, incluso en el valle de la sombra de la muerte, no tenemos que temer mal alguno, pues Él está con nosotros, y su vara y su cayado nos consuelan. Es cierto que el adiós duele, que el vacío es un silencio ensordecedor, pero, oh, cómo es glorioso saber que, para aquellos que creen, cada despedida es solo un hasta luego, pues nuestros amados, que partieron antes de nosotros, no están perdidos en las sombras, sino que reposan en la luz infindable del Eterno, donde no hay más llanto, ni dolor, ni adioses. Entonces, mis queridos, mientras caminamos por este valle de lágrimas, que podamos siempre recordar las palabras de consuelo que resuenan a través de los siglos,
prometiendo un reencuentro que secará toda lágrima y curará todo corazón roto, pues la muerte, esa vieja enemiga, ya está vencida, y la vida, esa dulce promesa, nos espera con brazos abiertos del otro lado del río. Sabemos que los fallecidos están en paz en la presencia de Dios en este momento. Siglos después, leemos en los Evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas, pero él nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el monte Nebo, aunque no por su propio pueblo. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios enterró a Moisés en secreto y sin una marca de sepultura para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario o un lugar de adoración. Esto parece plausible, dado la propensión de los israelitas hacia la idolatría. Otro misterio involucra a Judas, capítulo 1, versículo 9, donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta historia abarca a Moisés. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Dos personajes más. El primero es Satanás. Satanás es descrito en la Biblia como un enemigo angelical de Dios, y por extensión, el enemigo y oponente de aquellos que siguen a Dios. Este episodio, mis amigos, nos lleva a uno de los rincones más oscuros y misteriosos de la Escritura, donde el cielo y la tierra se cruzan en un duelo espiritual que, confieso, es de erizar hasta al más firme de los creyentes. En ese momento, cuando Moisés entregó el Espíritu, no fue solo el fin de una jornada terrenal, sino el inicio de una lucha celestial por el destino de su alma, algo que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Imagine solo el arcángel Miguel, ese guerrero de luz, enfrentando al propio diablo, la serpiente antigua, en un combate sobre el cuerpo de Moisés. Es como si, incluso en la muerte, la vida de Moisés continuara siendo un campo de batalla entre el bien y el mal, una representación clara de la guerra que todos nosotros, seguidores de Cristo, enfrentamos día tras día. Satanás, ese enemigo astuto, no es solo una figura de lenguaje, es real como el sol que nos ilumina y la luna que guía nuestras noches. En la Biblia, él es pintado con colores oscuros, siempre al acecho, buscando desviar a los hijos de Dios del camino recto. Pero vean, no es cualquiera quien entra en escena para disputar con él, es el propio arcángel Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Una pregunta retórica que resuena a través de las eras como un grito de desafío contra cualquier fuerza que se levante contra la soberanía divina. Esta escena, que más parece salida de un drama épico, no está allí por casualidad. Nos enseña sobre la seriedad de nuestra caminata y el valor inmenso de nuestra fidelidad. Moisés, incluso después de su muerte, fue tan significativo que hubo una disputa en los cielos por él. Esto nos muestra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino sí contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad, como nos alerta Efesios, capítulo 6, versículo 12. ¡Ah, y qué escena! Miguel el arcángel no recurre a insultos ni acusaciones bajas, sino simplemente declara: «El Señor te reprenda». Estas palabras, cargadas de autoridad divina, son un recordatorio de que la verdadera fuerza no viene de nosotros, sino del alto, del trono de la gracia. Esto es una lección para todos nosotros, en nuestras propias luchas, en las batallas diarias que libramos en nuestros corazones y mentes. La victoria viene no cuando blandimos nuestras armas, sino cuando confiamos en la justicia y en la soberanía de Dios para reprender el mal. Génesis capítulo 1, versículo 31, dice que, aunque todo lo que Dios creó era bueno, Satanás eligió rebelarse contra el Señor, y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, e Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17. Satanás tentó a Eva a pecar en el jardín del Edén, y Adán la siguió en el pecado,
sumergiendo a toda la raza humana en una maldición. Génesis capítulo 3, versículos 16 a 19, y Romanos capítulo 5, versículo 12, representado como una serpiente y dragón en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1, y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Satanás es un asesino y el padre de la mentira. Él promueve doctrinas falsas y astutamente busca mantener a los incrédulos en cautiverio espiritual. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esta escritura claramente dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán espíritus engañadores y enseñanzas demoníacas. En cuanto a Satanás, la Biblia proporciona la siguiente información. Satanás es un ser personificado con mente, sentimientos y elección, como se ve en Job, capítulo 1. Él es un ser creado y no es equivalente a Dios. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Este pasaje que acabamos de mencionar nos alerta sobre un peligro que, desafortunadamente, es tan real como el suelo que pisamos. La Escritura nos advierte que, en los últimos tiempos, la verdad será torcida y muchos serán seducidos por voces que nada tienen de divinas. Es un recordatorio fuerte y claro. Necesitamos estar con los pies bien firmes en la verdad para no ser arrastrados por las olas engañosas de esos espíritus que vagan buscando a quien puedan devorar. Satanás, ese viejo conocido de los textos sagrados, no es ningún fantasma o mito. Él es descrito con características muy humanas, tiene mente para pensar, sentimientos para seducir y la capacidad de elegir sus acciones, como bien vimos en la historia de Job, donde se presenta ante Dios para desafiar la fe del justo. La Biblia no lo pinta como un rival de Dios, pues no hay comparación posible entre el Creador y la criatura. En Ezequiel se dice claramente que Él es una creación, destacando que, aunque poderoso, no llega ni cerca de la omnipotencia divina. Esta claridad de la Escritura sirve como un faro para nosotros, navegantes de este mar turbulento que es la vida, como un navío. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Que necesita de un faro para no chocar contra las rocas, necesitamos de esa verdad para guiarnos. Y es aquí donde entra nuestra vigilancia. Necesitamos conocer bien la verdad para identificar la mentira cuando se presente. Porque, oh sí, ella se presentará, muchas veces disfrazada de algo casi irresistible. El enemigo de nuestras almas es astuto, mis hermanos. Él conoce las Escrituras tanto como cualquiera de nosotros y las usa torcidamente para intentar confundirnos. Pero recuerden lo que Jesús hizo cuando fue tentado en el desierto. A cada oferta seductora de Satanás, Él respondía con la verdad de las Escrituras, no dejando espacio para dudas o negociaciones. Está escrito, decía Él, y esa es la arma que también debemos usar. Satanás no gobierna el infierno. El infierno fue creado como una sentencia para Satanás y sus demonios. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Ni Satanás vive en el infierno, pues la Biblia describe cómo puede entrar en el cielo y pasear por la tierra. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. El diablo solo puede hacer lo que Dios permite. Job, capítulo 1, versículo 12. Satanás no está en todos los lugares, pero él supervisa una horda de demonios llamados poderes de este mundo tenebroso y de las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Él utiliza esta red para tentar y engañar a las personas. Trabaja vigorosamente para negar el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Mateo, capítulo 13, versículos 3 y 4. Y él ciega la mente de aquellos que no creen, para que no puedan entender el Evangelio. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4.
El segundo personaje es el arcángel Miguel. Miguel, junto con Gabriel, es probablemente el ser angelical más conocido de la Biblia. Sabemos que Miguel es un arcángel, pero ¿qué implica realmente eso? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Y cómo encaja en la hueste celestial de Dios? Miguel es el nombre del arcángel. Este nombre plantea la pregunta, ¿quién es comparable a Dios? Muchos padres judíos y no judíos que nombraron a sus hijos Miguel no tienen idea del significado del nombre. Judas no hace más mención a esta referencia pasajera, lo que ha generado debate entre los estudiosos bíblicos. No sabemos cuándo ocurrió este debate angelical, pero fue probablemente durante el entierro de Moisés. Tampoco entendemos por qué el diablo y Miguel están discutiendo sobre el cuerpo. El diablo estaba del otro lado de Moisés cuando el ángel llegó. El diablo reclamó la posesión de este hombre porque había asesinado a un egipcio. Pero el arcángel Miguel le dijo al diablo, «El Señor te reprenda». Y el ángel enterró a Moisés. Fue un final increíble para una vida increíble. Antes de cruzar el Jordán, el pueblo lo lamentó por un mes. A pesar de los misterios que rodean la muerte y el entierro de Moisés, sabemos algunos hechos. Uno es que la palabra de Dios es verdadera y sus profecías siempre se cumplen. Otro es que el pecado trae la disciplina de Dios y nadie está inmune. Además, Dios no siempre explica los misterios en su palabra, pero aquí está la verdad. Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos siervos. Salmos, capítulo 116, versículo 15. También hay otra lección en Judas. Del mismo modo que, basados en sus sueños, esas personas impías contaminan sus propios cuerpos, rechazan autoridad e injurian a seres celestiales. Pero incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por calumnia, sino dijo, «El Señor te reprehenda». Sin embargo, estas personas calumnian lo que no entienden, y las propias cosas que no comprenden por instinto, como animales irracionales, las destruirán. ¡Ay de ellos! Ellos siguieron el camino de Caín, corrieron tras el beneficio en el error de Balaam, fueron destruidos en la rebelión de Coré. La Escritura nos enseña a obedecer a las autoridades legítimas establecidas sobre nosotros, pero los falsos maestros niegan la autoridad. En ese asunto, no eran responsables ante nadie más que ellos mismos. Además, el grupo difamaría a los gloriosos. Judas describe esto con una narrativa de una disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo. Miguel se negó a proferir una condena calumniosa contra Satanás, pero dijo, «El Señor te reprenda». Los falsos maestros, en contraste, no entendían cómo funcionaba la guerra espiritual. Vivían en un mundo de sueños, fuera de la realidad espiritual. Ellos blasfemarían en lugar de invocar al Señor como Miguel lo hizo. ¿Por qué? Ellos no entendían que Satanás no debe ser subestimado. En lugar de eso, actuaban como animales irracionales que operan solo por instinto. Judas los compara a Caín, quien ofreció una ofrenda sin sangre, a Balaam, quien ministró solo por dinero, y a Coré, quien rechazó la autoridad de la palabra de Dios. Por rebelarse contra la autoridad espiritual, todos ellos fueron juzgados. Esta fue la extensiva explicación sobre el misterio de la muerte y el entierro de Moisés, un tema profundo y lleno de matices espirituales e históricos que se entrelazan con los fundamentos de la fe y la teología bíblica. La narrativa bíblica no solo cuenta historias del pasado, sino que también enseña lecciones valiosas sobre obediencia, fe y la soberanía de Dios. Estos temas son eternos y continúan resonando con los fieles hasta hoy, mostrando cómo los textos antiguos aún tienen relevancia en nuestro mundo contemporáneo. Al estudiar estos relatos, los creyentes son invitados a reflexionar sobre su propia jornada espiritual y cómo se alinea con las enseñanzas divinas. La historia de Moisés, especialmente los eventos que rodean su final de vida, sirve como un poderoso recordatorio de que incluso los mayores líderes son humanos y sujetos a la voluntad de Dios. También ilustra la importancia de seguir los mandamientos divinos de forma precisa y respetuosa,
reconociendo que nuestras acciones tienen implicaciones tanto en este mundo como en el próximo. Las Escrituras ofrecen más que relatos históricos, proporcionan una base para la comprensión de la naturaleza de Dios y del camino que Él desea que sus seguidores trillen. Estudiar estos pasajes es una oportunidad para profundizar el conocimiento y fortalecer la fe, elementos cruciales para cualquier persona que busca vivir una vida alineada con los principios cristianos.